El jefe de campaña de la calle Pau, Nicolás Martínez, fue el que nos acercó hace como 2 años. Se involucra mucho y le da toda la libertad, las dos cosas. Sí. Sí, es una... Y además, digo, eso lo que ha logrado es que en realidad, obviamente el responsable digamos, final es el candidato, y el candidato ha sido un miembro más de un equipo muy grande de gente que se ha comportado como tal, y eso incluso ha generado que en la sinergia del equipo haya permanentemente muy buena onda y muy buen clima de trabajo. Bueno, generalmente lo que muchas veces sucede con eso es que la gente utiliza un corte de público objetivo en variables duras, ¿no? Y yo creo que el gran desafío que teníamos era que este era un proyecto distinto, en el sentido que las variables duras eran un componente estratégico, pero fundamentalmente se basó en variables actitudinales, ¿no? O sea, como que hay una lectura de un público que no necesariamente tiene un corte etario o un corte de carácter sociodemográfico, sino digamos, un corte más bien actitudinal. Y bueno, y creo que la estructura, el corazón de la campaña reflejaba básicamente eso, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver un poco con un proceso que probablemente surja de lo generacional, ¿no? Pero que en definitiva es como que el producto político, por llamarlo de alguna forma, yo creo que tiene características diferentes a las concepciones de lo que es la comunicación, digamos, lo que es el producto desde el punto de vista de la política tradicional. Y eso, digamos, el desafío más importante era tratar de reflejarlo en el ámbito de la comunicación. En realidad lo que tuvimos que hacer fue un ejercicio a la inversa, sino cómo hacíamos para que lo que teníamos en la cabeza no sea similar a cosas que ya estaban. Porque en realidad en campañas políticas hay como una especie de margen un poco más estrecho desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de los recursos audiovisuales y estrategias de campaña en general. Entonces es muy probable que vos, cuando tenés una idea que se basa en una estrategia propia porque tiene una concepción, digamos, estratégica propia basada en algo que vos querés desarrollar, cuando la llevas a la práctica después empezás a ver que tenés una cantidad de similitudes con otras. Y en realidad yo creo que nosotros en ese sentido lo que quizá tuvimos fue como una especie de mirar qué cosas estaban más o menos transitando en ese mismo nivel, y de hecho lo que intentamos hacer es no parecernos, por más que a veces la gente interpreta de que, bueno, de que tal cosa salió de acá, tal cosa salió de allá. En el caso del spot, que es un resumen del concepto más importante de lo que se hizo en el acto del Palacio Peñarol, que fue el spot que tuvo más trascendencia en la campaña, mucha gente lo asoció con el tema del spot de Obama, pero no. En realidad el spot de Obama lo que hace es, el discurso de él lo cantan cantantes, y lo convierten en una especie de tema musical, y van como haciendo paralelismos, ¿no? Son cosas distintas. En este caso, en realidad, nosotros lo que hicimos fue utilizar las 6 o 7 frases que consideramos clave en el mensaje de él, que fue un mensaje de 1 hora, o sea, y ponerlas en un contexto en la cual, digamos, eso lo que hacía era transmitirlas con un recurso que de alguna forma representa un poco el estilo, la modernidad, y llevarlo por ese lado como para darle un entorno que fuera coherente desde el punto de vista no solo de lo que decía, sino de cómo lo decía. Y bueno, y eso a todos nos sorprendió, porque además tuvo mucho más, si bien es un recurso que le teníamos mucha fe, porque desde el principio lo tuvimos previsto, a todos nos sorprendió, ¿no? Ese es el perfil del candidato. Ese es el perfil propio que lo define a él, es ese. Quizá
lo más anecdótico desde ese punto de vista fue cuando él se encontró frente a esa definición o esa propuesta, digamos, de comunicación. Porque en realidad surge mucho, es una anécdota que además él la tiene muy presente y que hemos tenido, bueno, después del proceso, digamos, todo parece más lógico, ¿no? Pero en realidad nosotros hicimos un día como una especie de grabación, al principio, todo hace mucho tiempo de esto, empezamos a tener una charla, a decir, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Por qué querés hacer esto? ¿Qué es lo que buscás? ¿Dónde son tus objetivos? Y bueno, es una especie de proceso de sacar del interior, digamos, lo que uno quiere transmitir. Y es un trabajo, además, nosotros lo grabamos y después lo analizamos y bueno, se grabaron como, no me acuerdo, más de 10 speech que iban en esa línea, que era como una especie de exploración interior. Y cuando nosotros empezamos a analizar el contenido, y bueno, el tema de que el que es por la positiva era una constante, que a él le salía de manera absolutamente natural, o sea, él se repetían los conceptos. En cada uno de los speech había algunos más, otros menos, unos argumentos nuevos, argumentos viejos, pero había como una línea que era como la columna vertebral que era lo que afloraba, ¿no? Cuando hablamos con él y le presentamos el claim de campaña, la línea gráfica, que en realidad es todo lo mismo, ese tic simbolizaba justamente ese elemento positivo hacia arriba, le dijimos, mirá, nosotros como que pasamos por el cernidor todo lo que vos largaste de adentro y lo que quedó fue esto. Y obviamente cuando el candidato se encontró fue como ver su propio interior y obviamente que allí funcionó y funcionó muy bien. Y yo creo que eso fue uno de los secretos de que la comunicación fue buena, no porque la comunicación haya definido una estrategia, sino que la estrategia, digamos, es una estrategia que marca una tendencia creada por el propio candidato. Lo que la comunicación hace es reflejarla. Independientemente de que yo creo que la opinión pública, el candidato en sí, digamos, define un camino estratégico en función de lo que es el sentido de la opinión pública. Y eso también creo que ayuda a confluir, ¿no? O sea, es como se alinean una cantidad de variables en un mismo punto con las cuales todas es como música para los oídos en cada uno de los casos. O sea, la opinión pública estaba en esa línea, el candidato tenía esa línea y la comunicación reflejó esa línea. La coherencia. Porque, sin lugar a dudas, porque cuando empezamos en este proceso, lo del tema de la positiva no era tan, fue muy resistido. Y el principal factor en todo este proceso fue haber mantenido esa línea al costo que fuera necesario, con muchos vaivenes, muchas opiniones encontradas y muchas inseguridades desde el punto de vista de todo el entorno, y hubo una línea, se mantuvo y se profundizó. Y bueno, y llegado el momento como que emergió. Nosotros estábamos convencidos de que iba a emerger. No sabíamos si antes o después, pero sabíamos a dónde íbamos. Y lo bueno de todo fue que nos dio el tiempo, digamos, que se logró en el periodo que se tenía que lograr. Bueno, yo creo que en parte es eso mismo, ¿no? O sea, que el desafío fue romper con una cantidad de preconceptos de una campaña política, de hecho con un candidato que de alguna forma lo primero que emergían eran las debilidades. Un candidato muy joven, le va a faltar experiencia para presidente de la República, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí teníamos que el desafío eran dos. O sea, teníamos la fortaleza de romper con muchos estigmas que de alguna manera la sociedad está reclamando, y la debilidad de hacerlo con un candidato que no está dentro del menú de las posibilidades que a priori podía estar en la escena política. Y obviamente nosotros lo que hicimos fue, por supuesto, que reconocer las debilidades, entre comillas, que la sociedad podía leer de un candidato joven, pero profundizar las fortalezas, apostando a que las fortalezas en última instancia iban a pesar más
bueno, que lo que a priori podía leerse como debilidades. Y creo que fue ese el desafío y que de alguna manera también contó. De hecho, hoy está instalado en la opinión pública casi como una especie de dicotomía entre renovación y juventud, o mantener el estatus político y la vieja política tradicional. Yo no manejo directamente el rubro de inversión, porque además hay como cosas que de pronto hacía la agencia y cosas que no hace la agencia, pero en realidad la distribución fue una distribución bastante parecida a lo que es una distribución tradicional, obviamente con un peso muy fuerte de la televisión como medio tradicional, la vía pública, porque además la vía pública pesa mucho por el hecho de que es el único medio, junto con el digital, que está habilitado fuera del periodo de lo que es el periodo de veda, que en este caso eran 30 días, ¿no? Entonces, obviamente por esa razón, la publicidad en vía pública está mucho tiempo y pesa mucho. Pero, digamos, la diferencia más importante se dio en el medio digital, seguramente. O sea, yo estimo que los porcentajes de inversión tradicional en publicidad digital están en el entorno del 6%, 5%, y creo que en general digamos, la inversión en general en toda la campaña, ¿no? O sea, no solo nuestra, estuvo por encima del doble de eso. O sea que creo que la campaña política es una especie de adelantado en el proceso digital, es un gran... hace como una especie de gran ensayo desde el punto de vista de la comunicación estratégica en el ámbito digital, mucho más que la publicidad tradicional. Sí, yo por deformación en el tema digital es un ámbito en el cual me siento casi como anfitrión, digamos, ¿no? Pero el medio digital tiene un peso muy importante. Muy importante. Yo creo que nosotros incluso no somos capaces todavía de poder absorber el potencial que tiene. Porque en realidad lo que tiene es un enorme potencial en todo sentido. Lo que sucede es que todavía no estamos del todo preparados, por más voluntad que le pongamos, a sacarle el máximo de provecho. De todas formas, creo que ha tenido una enorme incidencia. Nosotros ahora estamos en un proceso de analizar el peso en cantidad de volumen, ya con datos técnicos más importantes, pero se han dado cosas importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, destacadas más importantes. Hemos logrado niveles de CTR, o sea, de click-through, a nivel de lo que han sido las campañas publicitarias en banner, que han roto todos los récords de superar los 4 puntos de CTR, que son, o sea, en cualquier campaña tradicional siempre estás normalmente por debajo del 1% y casi como un caso de éxito. Llegar a 4 puntos de CTR en redes como Google, por ejemplo, no estoy hablando ni siquiera en medios locales que obviamente tienen un peso mucho mayor, ha sido una experiencia formidable, ¿no? Lo que sucede es que en realidad es verdad. Los candidatos, hay algunos candidatos que están como explorando y cada vez utilizando mejor el potencial, sobre todo el Twitter, que yo te diría que es una herramienta personal, ¿no? O por lo menos en la mayoría de los casos creo que lo es o debería de serlo, pero el núcleo, digamos, de seguidores no necesariamente refleja el potencial de la herramienta, sobre todo en las cuentas de Twitter, porque lo que sí sucede es que hoy se ha instaurado un concepto de que cuando hay una campaña política, antes un dirigente quería dar un mensaje determinado frente a determinada situación, había, bueno, una conferencia de prensa, un press release, en fin, una serie de mecanismos que empezaban a mover una información. Y hoy yo creo que lo que sí sucede es que a través de las cuentas de Twitter, los candidatos, los dirigentes políticos tienen una herramienta en la cual
dependiendo del nivel y la calidad del contenido que ellos utilicen, pueden llegar a tener una repercusión explosiva. O sea que en realidad, si bien la cantidad de followers en el rubro político no sucede lo mismo que sucede con las cuentas de un deportista estrella o de alguien de la farándula, porque tienen un comportamiento distinto, sí, en este caso lo que generan es una especie de trampolín para el desarrollo de cualquier nivel de información que después repercute a través de los medios de comunicación, fundamentalmente. En realidad, nosotros estamos muy conformes con la campaña, por razones obvias, pero como todas las cosas, digo, siempre uno en el proceso interno corrige detalles. Nosotros en realidad no tenemos, no hemos hecho un balance en el cual hayamos podido decir que desde el punto de vista de la comunicación hayamos tenido errores o desaciertos. Por suerte creo que no, a veces pasa de que uno sí tiene que, puede llegar a pensar de que ha tenido errores, y es muy común, porque esto es algo muy dinámico. La campaña política tiene la característica de que no es un producto y el producto funciona de tal manera. Esto tiene una dinámica muy especial, porque es cambiante, y bueno, y a veces hay que estar corrigiendo y modificando este tipo de cosas. Yo creo que uno de los grandes valores de todo eso fue haber decidido efectivamente que durante todo el proceso de campaña íbamos a marcar un camino, o sea, íbamos a transitar un camino, mejor dicho, y a pesar de todos los cuestionamientos que nosotros mismos nos hacíamos, ¿no? En determinado momento lo que prevaleció fue ir al punto final de la línea y mantenernos, y eso creo que de hecho podría yo hoy decir que fue el gran acierto de la campaña, ¿no? Mirá, en realidad, yo mirándolo desde adentro, es una cosa que no haría sería lo que muchas veces los politólogos o gente que opina acerca de las campañas hace, y que, por ejemplo, en el caso nuestro, a veces opinan de nuestra campaña y presuponen determinadas cosas y que están bien o que están mal, y cuando en realidad nosotros vemos que lo que están presuponiendo está errado. Entonces es muy difícil juzgar una comunicación si tú no sabes cuál es exactamente la estrategia. Yo, no me atrevo a juzgar en el sentido de que muchas veces detrás de una línea de comunicación hay una estrategia que no necesariamente uno la puede apreciar o sabe cuál es. Entonces es muy difícil decir esto está bien, esto está mal, porque vos no conoces en el fondo cuál es el objetivo claro. Lo que sí te digo es que en cualquiera de los dos casos hay muy buenos profesionales y profesionales de muchísimo nivel que difícilmente estén trabajando mal, todo lo contrario. Más bien te diría que es muy difícil pensar en esa posibilidad. Creo que cualquiera de los equipos que están trabajando son muy buenos y creo que van a hacer o están haciendo un buen trabajo. Lo que nunca podés saber es exactamente qué es lo que hay debajo de la punta de la línea de flotación, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta infaltable. Y la respuesta infaltable es que generalmente se dice que a diferencia de un producto, en este caso el político habla. Pero yo creo que en realidad la diferencia más importante que hay es que una campaña política es como una gran empresa. Esto es como una empresa, es estructural la diferencia. No está en el ámbito estratégico, sino está en el ámbito operativo, en la estructura, en la ejecución. Porque si vos te pones a pensar en una empresa, para hacer un paralelismo por el volumen de comunicación, por la velocidad de los acontecimientos, la concentración de una estrategia y demás, de una campaña de este tipo,
vos pensás que generalmente, si lo comparás con una empresa, te imaginás que atrás hay una empresa, una organización, una planificación, hay niveles gerenciales, hay niveles operativos, hay toda una organización montada que apunta a eso. Y en este caso, hay miles de personas trabajando, hay miles de personas en un entorno de una campaña de este tipo, pero no existe esa organización. Porque en realidad la diferencia más grande está en que ese proceso se da en un periodo corto, se conjugan una cantidad de elementos que no necesariamente pasan por esas estructuras gerenciales y todo ese tipo de cosas, sino que, bueno, ahí está la diferencia. No hay un procedimiento claro, no hay un manual, digamos, desde el punto de vista operativo para llegar, o sea, hay voluntariado, todo eso en realidad es una diferencia como del día y la noche frente a... Pero por eso digo, la cosa no está por la estrategia, la cosa está por la estructura. Todavía no lo tengo muy claro. En realidad, sí, digamos, tiene una consecuencia muy importante el hecho de que tiene una gran exposición. Nosotros somos una agencia de muy bajo perfil. Tenemos digamos, una característica como empresa que tiene ya bastantes años y que es que generalmente apuntamos más al crecimiento vertical dentro de los clientes que al crecimiento horizontal de tener muchos clientes. Entonces lo que logramos con eso es tener un gran involucramiento, tenemos una fortaleza, digamos, en el proceso de que somos casi como una parte operativa de las empresas y intervenimos todo lo que podemos en la estrategia y en el proceso, digamos, que está detrás de la comunicación, y eso hace que de alguna manera tenemos un promedio de vida o de cliente que ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que era como de 9 puntos, no sé cuántos años. Entonces yo creo que en realidad lo que nos pasa en este caso es que ese perfil es muy bueno para un candidato político. Digamos, es muy bueno, quiero decir, no quiero hacer alarde de la situación, es un perfil muy compatible para, digamos, porque una campaña política necesita involucramiento, necesita, tenés que vivirla, tenés que estar adentro y tenés que procesar el tema con todos los sentidos puestos en eso. Entonces, como consecuencia, desde ese punto de vista, no lo sé, lo que sí a nosotros nos da este tipo de perfil de campaña es un desempeño en el cual nos sentimos muy cómodos. Y eso creo que es algo que cuando tenés además, digamos, un cierto éxito en el desafío, te ayuda más. Por supuesto que no depende solo de vos. Están con el mazo en el medio dando las cartas, ¿no? Pero hay cosas que son claras, que son más que evidentes, que hay un camino en proceso que se trazó en la campaña anterior, que el corazón, la columna vertebral de esa línea, esa imagen, está obviamente definida y se va a mantener. El resto dependerá mucho de las variables, se están construyendo, por eso te digo, en general todos están es una campaña corta. Es una campaña corta y además es una campaña que hay que pensar que puede tener como consecuencia la segunda vuelta, que es más corta aún, entonces eso requiere, digamos, hay menos tiempo y más volumen de trabajo, ¿no? Más desafíos. Obviamente requiere tener todas las luces encendidas y puestas en la dinámica del proceso, ¿no? Que es la clave de la cosa, porque en este caso cada vez más tú puedes planificar cosas, pero la dinámica te va movilizando y tenés que tener mucha capacidad de reacción. Hace poco me preguntaron a mí, me hicieron una pregunta similar y yo respondí la misma cosa, ¿no? Que, a ver, en mi casa tengo 3 autos y los 3 son Volkswagen, todas las cuentas nuestras estaban en el Banco República, los únicos productos que consumimos son la Schneider, y bueno, y en este caso tenemos el tema bien claro. No sé, tendría que analizarlo y verlo
en su momento, porque tampoco depende de un poco de la situación. Hemos tenido algunas experiencias en el exterior, algunos trabajos que hemos hecho, que eso es otro tema, pero en este caso yo estoy convencido además que las cosas a distancia, los asesoramientos muy fríos, no funcionan muy bien. Por más que hay algunas teorías que dicen que el asesor debe ser una persona que no debe estar involucrado emocionalmente porque eso le quita claridad. Yo creo que todas las cosas tienen un balance y que tener, por ejemplo, una imagen o por lo menos pensar de manera diferente a la que piensa el candidato o el proyecto político al cual vos estás defendiendo y no compartirlo, me parece que es como... A mí personalmente me costaría mucho. Capaz que otras personas que no. A mí me cuesta. Yo no creo que no podría.